También la intervención a la violencia intrafamiliar, crecer, y taller de metodología, cine, foro y maestra de danza. Eso solo entre algunas de las cosas, como les mencionaba. Como a todas las chicas que hemos tenido la oportunidad de tener acá para que nos compartan, le preguntamos sobre una frase que la identifica. Y esta creo que nos la sabemos todas porque ella nos ha enseñado que sin proceso no hay transformación. Hemos aprendido que los procesos nos ayudan a llegar y a alcanzar acá donde estamos. Y me quitaron la lámina, pero no puedo decir que además de lo que estaba escrita en la imagen, estamos hablando de una mujer sabia, una gran madre, una gran abuela y por sobre todo una líder que imparte amor a todas y cada una de las personas que tiene como ovejitas de su prado. Entonces les dejo con ustedes a nuestra pastora Silvia Benítez. Buenas noches, queridas princesas del Señor. Una vez más en este maravilloso proceso que el Padre nos permite vivir, de lo ordinario a lo extraordinario, y precisamente me confirman si está compartida la pantalla, por favor. Sí, sí, pastor. Gracias, Tañita. Bueno, princesas, estamos viendo precisamente a nuestra amada Priscila, amiga y compañera de Pablo, nada más ni nada menos. Amiga y compañera del apóstol. Vamos a ver qué aprenderemos en este tiempo, en este proceso de esta mujer. Dice que Priscila es la única mujer en la Biblia que cada vez que se la menciona siempre va unida con el nombre de su esposo Aquila en las veces que se le ha nombrado. Se presume que son judíos, que fueron judíos y fabricantes de tiendas. Vivieron en Roma hasta que el emperador Claudio, por decreto imperial, estableció la expulsión de los judíos de Roma. Con breves rasgos, también sabemos que Priscila en realidad era el diminutivo de Prisca, que significa primitiva. El único versículo que encontramos su nombre de Prisca es en 2 de Timoteo 4:19, y esto tal vez nos enseña o nos muestra la cercanía, el afecto, el cariño que las personas le tenían a ella, puesto que la conocemos con el diminutivo de Prisca, de Priscila. Una mujer amistosa, una mujer que de una o de otra manera expresaba esta solidaridad. Y la pregunta, chicas, que empezamos haciendo es, ¿cómo se refieren otros de ti? Al finalizar esta temática, vamos a sociabilizar, y si es que esta respuesta Dios pone en tu corazón, nos puedes compartir. ¿Cómo se refiere la gente de ti? ¿La gente está emocionada, está alegre, o simplemente aún no estás siendo conocida? ¿Te buscan para que tú des consejo? ¿Cómo la gente se refiere hacia ti? Es la pregunta. También dice en Romanos 16:3-4, la palabra de Dios nos dice así: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Escrito nada más ni nada menos por el apóstol Pablo, y manda este saludo, este afecto, dando gracias por la obra, por el apoyo, por la solidaridad que expresaron Priscila y Aquila al apóstol, y no solo a él, sino a la obra en general. Dice así: ¿cuánto expondrías tu vida por la obra de Cristo? Usted y yo sabemos que el hecho de estar aquí conectadas tiene una trascendencia histórica, tiene un valor, tiene un precio. La sangre de nuestro amado Señor Jesucristo y todo lo que conllevó para esos 12 apóstoles dejar su vida en esto, dejar su esencia, dejar su fuerza, dejar absolutamente todo de lado porque creyeron en nuestro amado Jesús, y ese ambiente quedó en el entorno, este sabor a yo creo en Jesucristo. Tal es así que ellos fueron impactados, ¿sí? Dice: hechos después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintios.
y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y dice, fue a ellos, y como era un mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, así como el apóstol. Y a mí me llama muchísimo estas diosidencias, porque sabe que con el Señor no existen las coincidencias. Usted dice, me fue tan bien, este día tuve suerte. No es así. Nosotros vivimos por la gracia de Él y por lo que Él va ajustando hacia nuestra vida, como nos dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó, de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando usted y yo analizamos esta historia que vivió Priscila, su esposo y el apóstol, llegan a conocerse y nosotros vemos prácticamente que es una de esas instancias maravillosas que Dios va tejiendo. Nuestras obras ya están tejidas de antemano por nuestro Señor y permitió que se coincidan en esta labor que ellos tenían. El sustento de ellos era precisamente construir tiendas, y la familia del apóstol también cuenta la historia que hacía lo mismo. La posición de él era una posición económica buena, inclusive muy culto, muy preparado, pero el Señor vio oportuno que tengan este mismo oficio y les juntó. ¿Cuántas veces usted ha experimentado esas diosidencias del Señor? Que usted dice, wow, me encontré con la persona que necesitaba que yo le hable, o uno mismo dice, me hizo muy bien hablar contigo, gracias. ¿Por qué? Porque el Señor está tejiendo estas historias. ¿Cuánto entonces nosotros cuánto seríamos capaces de exponer nuestra vida por la obra de Dios? Muchas veces no es tan fácil, pero precisamente de eso, que hace unas 2 semanas hablábamos con el equipo de Redes Sur, que las cosas que nosotros le pedimos a Dios tiene que ser mucho más grande de lo que podemos lograr, porque si no, no le tomaríamos en cuenta. Así que todas las cosas que nosotros pensamos en cuanto a la obra, en cuanto a hablar con alguien, en cuanto a convertirnos en apoyo para la obra, es imposible realizarlo humanamente. Así que empieza el Señor a hacer un proceso en nuestro corazón, como el que hizo en ella, en Priscila. ¿Cuántas veces estaría ella meditando y diciendo, sería en algún momento del pasado que ella pensó que viviría lo que está viviendo, sirviéndole al mismo Señor Jesucristo? Todavía el ambiente olía a Cristo. Todavía el rumor, su nombre, sus huellas, sus pisadas, para los que hemos ido a Israel, el hecho de estar ahí es como que él, al dar la vuelta a la esquina, usted se va a encontrar con Cristo. Esto es lo que uno advierte cuando está en Israel. ¿Cómo sería ella? ¿Cómo estaría el ambiente cuando recuerde que en la época para las mujeres se era imposible que hablen o conversen con los hombres de una forma abierta? Era la mujer minimizada, la mujer estaba siempre como de menos. Recuerde, entonces, ¿cómo sería el impacto de la palabra de Dios para esta mujer que se fue aún contra la cultura y contra lo que venía marcado en cuanto a los varones judíos? Todo este entorno tenemos que analizar y ver que ella expuso su vida. ¿Para qué? Para que sea compartido el evangelio. Una de las personas también importantes que marcó el destino nuestro, porque tal vez dio su vida, porque expresó con amor lo que el apóstol le manifestó, o tal vez ella ya fue compartida. Vamos a ver una de las características de ella, y dice que fue gran hospitalidad, tuvo una gran hospitalidad. Recuerde que la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros
recibimos en nuestra casa a una persona que le sirve al Señor o que simplemente necesita abrigo, que alguien te refirió, recibiste una llamada, puedes recibir a esta persona y mucha gente dirá no, pero nosotros que tenemos este sentir, hemos recibido, y dice la palabra de Dios, que posiblemente podríamos recibir ángeles en esta actitud de hospitalidad. Hechos 18, 3 y 11 nos dice lo siguiente. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos eran hacer tiendas, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Qué privilegio tan grande tenerle viviendo al apóstol bajo el mismo techo. ¿Cómo se sentiría ella? Cuando usted recibe a sus pastores, cuando le visitan, cuando oran en su casa, ¿cómo se siente su corazón? Hay una empatía diferente porque sabemos que nos movemos por principio de autoridad y recibir a nuestros pastores, estar con ellos, compartir con nuestras autoridades, uno se siente bonito, se siente diferente, es un ambiente espiritual majestuoso, porque el Señor se deleita en eso. El hecho de hospedar a los siervos de Dios implica que usted está viviendo el principio de autoridad, porque definitivamente es un privilegio y nos enseña todo lo que vamos viviendo en este proceso, que lo que hacen por un hijo de Dios, el Señor les devuelve al 1000 por uno. Cualquier cosa, un vaso de agua que lo haga, no se diga recibirlo en su casa, abrirle las puertas, compartir la enseñanza, dejarse moldear de nuestro Dios a través de las autoridades, ¿sí? Dice que ellos estaban aprendiendo con el apóstol las enseñanzas de la palabra, también aprendían cómo predicar, evangelizar a los judíos gentiles y también dice que orarían por él y con él. Es decir, oraron por la autoridad que en ese momento el Señor les colocó siendo el apóstol. Recuerde que cuando estamos en la intercesión de las 6 de la mañana que hacemos todos los días, podemos decir, siempre decimos, o bueno, yo menciono, más bien aventurado es dar que recibir. Y en ese espacio de minutos que nos toca, porque son apenas 30 minutos diarios que lo hacemos, decimos, ore por otros. Más bien aventurado es dar, más bien aventurado es ser generoso. Y un corazón generoso sabe qué hace. Sí, da hospitalidad, pero también ora. Ora por otros, ora por sus pastores. En este momento nos muestra que ellos oraban por él y con él, es decir, aprendieron a orar. Y recuerde que la pregunta siempre hacemos y dice, ¿cómo se aprende a orar? Y a orar se aprende orando. No hay otra forma. Entonces, ella estaría observando, escuchando, viendo cómo maneja la palabra que en ese mismo momento estaba siendo construida. Ellos estarían edificando de las experiencias celestiales que tenía el apóstol, porque nuestro Señor Jesucristo nos dice la palabra que tenía el conversatorio directo con él. ¿Sí? Entonces, ella experimentaba esa esencia de nuestro Señor. Y nada, queridas, nada nos impide que hoy vivamos esa experiencia, que busquemos ese sentir, porque nuestro Señor, usted y yo sabemos que está vivo y que viene pronto por nosotros, y en tanto que viene, que nos haya haciendo lo bueno, que busquemos este tipo de experiencias majestuosas, orar por nuestras autoridades, por nuestros hermanos, por nuestros hijos. Hay muchas madres que se desalientan y ya no quieren ni orar porque no pasa nada, pero este es el momento y el espacio para que tú y yo nos motivemos para avanzar y seguir dando esa milla extra de orar por otros. Dice también que podemos ver la influencia de un discipulado personal, el vis a vis, ¿sí? Recuerde que Senfol también maneja el 1 a 1, que es el vis a vis. La persona que te está instruyendo tiene un proceso contigo, un acompañamiento, y no importa el tiempo porque ya tenemos el programa estipulado. Bendito sea Dios, porque podemos experimentar el discipulado, la enseñanza, porque esto es lo que Dios nos manda.
y no debemos descuidar este mandato, que no se haga una carga en ti, porque requiere muchísimo del ejemplo personal. No podemos dejar de lado el hecho de discipular. ¿Qué es discipular? Enseñarle, modelarle a una persona lo que tú vives con la palabra de Dios. Eso es lo que hizo Priscila. Modeló a mucha gente, tal vez compartió, habló con hombres. Sí, el Señor Jesucristo vino a romper ese esquema de que las mujeres no podían enseñar, que las mujeres no podían predicar, pero recuerde que Cristo vino a dignificar a la mujer. Y bendito Dios que nos permite hablar con libertad, porque es Él mismo usando nuestras vidas. Dice que la influencia que ella tuvo en las personas fue tremenda, y de la misma manera nosotros tenemos que dejar una influencia poderosa, una influencia fuerte, que cuando tú comentes con alguien tus experiencias, obviamente porque son reales, porque tú has visto cómo tu vida fue transformada, como tus hijos, ¿sí? Como tú estás ayudando a que otra persona salga adelante hasta alinearse. Qué hermoso es hacer el acompañamiento. Y esto es lo que ella hacía. Tenemos algunos ejemplos del acompañamiento del vis a vis, como Moisés y Josué, Elías y Eliseo, Elí y Samuel, el Señor Jesucristo con sus 12 apóstoles y las mujeres que le seguían. Él nos modeló el discipulado, el tú a tú, el vis a vis. ¿Sí? Y esto es bíblico. Chicas, esto es esencial. Si el Señor impactó tu vida de una o de otra manera, lo más bonito es que tú dejes frases escritas en tu muro. Y cuando algo es evidencial, cuando es una experiencia tuya, eso emana vida, porque viene de la vida de la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es viva. Sagradas Escrituras quiere decir soplo de vida. Y si tú experimentaste una transformación por medio de un versículo, de una predicación, de una enseñanza, de una clase, porque todo nos enseña, todo nos ministra, eso tú puedes dejar plasmar un mensaje, escribir a alguien, ayudarle, agudizar tus sentidos espirituales para que podamos ser instrumento útil en las manos de Dios, que no sea áspero nuestra vasija, sino ya esté lista para que el Señor se sirva de ti como instrumento útil en sus manos. Ella también hizo el discipulado, como dijimos, dice, ¿estás siendo tú usada para discipular a otros hermanos? ¿Estás siendo tú usada para discipular? Es algo que se conecta con el Espíritu Santo. Este sentir de hablar lo que Él te está diciendo es un conectarse, te enchufas con Él y eres instrumento de dar vida. Lo único que tenemos que hacer es no resistirnos, sino doblegar, decir, heme aquí, Señor, y que se haga tu voluntad. A veces dice que no necesitamos grandes estudios. El conocimiento profundo de la palabra de Dios, ese es el que nos va a llevar a nosotros a ver vidas transformadas y nos va a permitir desarrollar el amor por las almas. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Porque de la manera en que nos nutrimos, de esa misma manera tú quieres compartir. Es decir, es algo que debe dar un efecto. Si tú estás en un espacio de vivencia como este, y gracias a Dios que sí. Muchas veces comparten las chicas, Silvita, sabe que he hablado con una amiga, necesita de apoyo, ¿qué vamos a hacer? Y empezamos a llamar, a visitar. Esto es lo que hizo Priscila. Esto es lo que ella se permitió aprender del apóstol. Y obviamente hubo un impacto poderoso. También dice, enseñarles lo que significa ser un verdadero discípulo del Señor. Esto es el discipulado. Tú le enseñas lo que es ser un verdadero. Y dice verdadero porque precisamente nuestra transformación no es superficial, no es de afuera, es desde adentro, cuando viene con la verdad, porque la palabra de Dios viene con esa verdad que nos impacta y esa verdad nos hace libres. Es decir, nosotros tenemos que ser un ejemplo en palabra y vida.
La palabra de Dios hace en nosotros un eco de sanidad, de libertad, de transformación. Una persona que ya vive el discipulado, es decir, que se deja enseñar y moldear, va a tener un efecto de transformación. Por eso es que yo les digo esta frase que me gusta: sin proceso no hay transformación, porque no tenemos un Dios que hace magia o que suena los dedos y usted está transformado. No tendría sentido y no tendría gusto, ni para usted y peor para el Señor. Nosotros disfrutamos cuando Él nos moldea, cuando nos va limando, cuando quita las asperezas. Eso es permitirse ser un discípulo del Señor. Porque así como Cristo padeció, dice la palabra de Dios que el mismo Jesucristo para obedecer tuvo que padecer. Y de igual manera nosotros somos moldeadas, somos formadas y nuestro testimonio acompaña palabra y vida. Y esto tiene que ser, digamos que, consecuente. De esa manera podemos convertirnos en discípulos efectivos en las manos del Señor. De ahí en adelante parte para nosotros un proceso de libertad, porque ya no lo hacemos por obligación, somos libres. Vamos a ver el ministerio en Éfeso. La palabra ministerio viene de servicio. ¿Cómo es que ella hizo el servicio? Estamos hablando de Priscila, amiga y compañera de Pablo, nada más ni nada menos del apóstol. Qué hermoso cómo el Señor pone a esta mujer así en la luz, pone en alto a una mujer. Nuestro amado Señor, Él permitió que estén plasmadas las escrituras como están, para que nosotros veamos que es posible que una mujer se levante. Obviamente no estamos hablando de una mujer autoritaria ni de feminismo, estamos hablando de mujeres que se dejan usar del amor de Dios para que seamos entes u objetos de transformación para otras mujeres. Esto es vivir para dar vida. Uno de los programas que trabajamos aquí también se llama Vivir para dar vida. Hechos 18, del 18 al 20 nos dice así: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho un voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. ¿Sí? Pablo arma este proyecto, obviamente, dirigido por nuestro amado Señor, y tengo que ir y tengo que navegar. Y bueno, ellos dijeron, vamos. Les pasó dejando por Éfeso. También nos comenta que él había hecho un voto y era pues raparse la cabeza. Hizo un voto con el Señor. Ahora mismo podemos traer a memoria, ¿cuántas veces tú hiciste una promesa al Señor? ¿Esta promesa le cumpliste? Muchas veces decimos, Señor, ayúdame, por favor, te pido, y yo voy a hacer esto, voy a cambiar esto, voy a entregar esto, me acerco a restaurar, voy a pedir perdón. Infinidad de ideas, y se nos abre un abanico de posibilidades de todas las cosas que le hemos prometido al Señor. ¿Usted ha hecho tal vez alguna promesa al Dios de pactos, ha hecho un voto con él? ¿Lo cumplió? ¿No lo cumplió? Esta también puede ser una pregunta para que luego la modelemos con nuestra querida Tania, pero es importante que el Señor aquí mismo en la palabra pone este pequeño detalle, pero grande a la vez. ¿Cuántas veces le prometemos cosas al Señor que cuando nos hace el favor, porque Él cree en nosotros, cuando nos hace el milagro, luego se desvanece esta propuesta que nacería tal vez de nuestras emociones? Pero qué importante es que si tú vives ese caso, pues hoy le digas al Señor que lo vas a cumplir. Es hermoso saber que Él, el dueño del tiempo, el dueño de todo lo que existe, nos puede dar esa oportunidad de que podamos cumplir. De esta manera llegan a Éfeso y empieza el ministerio
no importa nada. Y empiezan, les desacomodó, por supuesto que les desacomodó del lugar en donde estaban. Sin embargo, ellos toman la determinación y lo hacen. Pablo les deja a cargo de la obra, dice, y cuidado de los creyentes en Éfeso. Sabe que puede confiar en ellos y sabe que están preparados para el ministerio. Cuando el Señor te confía algo de la obra, no importa la categoría o el nivel, porque Dios no ve eso. La persona que está atrás de un atril, para el Señor tiene la igual importancia que la persona que está limpiando el salón o colocando las sillas o recibiendo a la gente. Para el Señor tiene igual el mismo amor, el mismo valor, porque la obra es una sola en diferentes actividades. Él confió. ¿Cuántas cosas te ha confiado el Señor? ¿Pequeñas o grandes? Por lo menos cuando le servimos a tiempo completo, al que más da, más demanda. El Señor nos ha hecho un llamado a los líderes y es importante porque prácticamente están sirviéndole por amor. Y como al que más da, más demanda, nos estamos capacitando. El Señor nos está dando de su espíritu, derrama dones, derrama talentos. ¿Qué cosas te ha dado el Señor? ¿Cuántas veces te reveló su palabra? Y debes compartir este hermoso vivir del espíritu, porque Él nos prepara de esa manera. Así que muchas veces el Señor está haciendo el intento de preparación, pero no permitamos que eso se desvanezca. Tomemos en serio las capacitaciones que les estamos invitando. Gracias a Dios está en curso el crecimiento que tenemos en Senfol 1, 2 y 3, cuando terminan esta preparación con un material espectacular. Ese sentir habrá tenido esta valiosa mujer cuando el apóstol le preparaba, le comentaba. Yo me estoy imaginando que tal vez le decía, escribe esto, haz estas anotaciones. Cuando veas que la gente tiene esta actitud, tú diles esto, respáldate en aquello. Este es el aprendizaje, este es el crecimiento que brinda el Espíritu Santo en las diferentes congregaciones, llamados así el cuerpo de Cristo. Estos somos. Y somos órganos vivos, como siempre les digo, ese carbón que está encendido, que no puede separarse. Tenemos que estar unidos. Y de esa manera, cuando tú te unes al cuerpo de Cristo, estás preparado porque sientes que existe una cubierta, la cobertura del Espíritu Santo. Por favor, no podemos estar aislados, porque si tú te apartas de la cobertura que nos da el Señor como cuerpo de Cristo, ¿qué sucede? Que va a venir otra cobertura y sabemos que es Satanás, hablando a la gente que se enfríe el corazón, que se aparta, que abortó su proceso, que no completó los crecimientos 1, 2 y 3. ¿Y qué sucede? Que empieza a conjeturar y nace esta pequeña rebeldía. Pues esta Priscila no permitió, porque siempre estuvo ligada al aprendizaje de la palabra de Dios y en liderazgo adecuado. Ella vio a la persona adecuada, cerró sus oídos a las miles de conjeturas que habrán hecho, críticas y X situaciones de las otras mujeres, pues ella se mantuvo. Y eso es importante cuando el Señor nos prepara para el ministerio o para el servicio, ¿sí? También dice que sabe muy bien el calibre espiritual de ellos, de Priscila y Aquila, y él se fue confiado. Las cosas que el Señor te confíe, por favor, hazlas bien. Donde el Señor te ponga, empieza y concluye, porque eso va moldeando y formando nuestro carácter. Dice que fue consecuente. Ella fue consecuente. Dice que cuando mejor se conocen a las personas es viviendo unos días con ellas. En reuniones y visitas todos podemos dar una imagen que no es la verdadera tal vez, pero la convivencia, chicas, vivir y compartir bajo el mismo techo con alguien por un tiempo, ahí se conoce, ahí tú vas a ver quién es la persona que tú estás tratando, porque tú ya estás viviendo, ¿sabes? Cómo actúa frente a cada situación. Tú estás viendo las etapas en diferentes situaciones que se manifiestan en la vida. Entonces ella prácticamente aplicaba lo que predicaba. Esto es ser consecuente.
aplicaba lo que predicaba. Por eso es que muchas veces la gente dice, pero dice esta persona que es creyente, pero mira lo que dice, mira lo que hace. Por eso es súper importante que nosotros seamos consecuentes y que a veces tiene un precio pagar, sí, tiene un precio, tenemos que dejar cosas, tenemos que dejar hábitos y es gratificante cuando tú aprendes a coger el ritmo al Señor. ¿Y cuál es el ritmo? Él solo quiere transformarnos y que tengamos vidas productivas, hacernos sentir y conocer la santidad, que es parecernos al carácter de Cristo, ser consecuente y ser cada vez como Él. Él nos va moldeando. Dice también que somos no lo que se pueda aparentar en la iglesia, sino lo que somos cuando estamos en casa, cuando estás ahí relajado en tu ambiente. Ahí es entonces donde la gente conoce verdaderamente quiénes somos. Ahí se ve en realidad. Y es bonito que tú invites, participes al seno de tu casa. Cuando tú ya has sido tratado, no te es difícil abrir las puertas de tu casa. Vemos a Priscila unida con su esposo, obviamente, siendo en una mente y corazón, ellos sirviendo al Señor. Este fue el privilegio que el Señor les concedió. Y por eso es que fueron usados grandemente hasta el punto de ser plasmados en la historia bíblica. Qué hermosa experiencia que tú y yo estamos haciendo lo mismo. El Espíritu Santo está escribiendo todos los hechos. El libro de los hechos no se ha cerrado y aquí se está escribiendo tu historia y la mía. ¿Cómo quieres que sea? ¿Qué matiz quieres que tenga tu historia? ¿De qué color quieres que el Espíritu Santo escriba? ¿Cómo se está tejiendo tu historia? ¿Qué estás haciendo? Recuerda que para el Señor una vida, una alma es muy valiosa. Así que tú te presentes en la presencia de Él con una persona que le discipulaste, que le hablaste, que oraste por ella, que le compartiste, entonces eres una hija de Dios. Y si no lo has hecho todavía, nunca es tarde para motivarnos. Hoy mismo el Señor está poniendo en tu mente esa persona que en algún momento pudiste haberle animado con la sanidad, con la palabra, con los procesos que Dios hace, pero nos quedamos calladas. Hoy, este es el momento. El Señor nos va a orillar a esa experiencia de compartir. Dice que también ella fue una mujer con sabiduría y prudencia. ¿Cómo estamos con la sabiduría y la prudencia? ¿Cómo está nuestra lengua? ¿Cómo está accionando la palabra en ti? Recuerde que la sabiduría, dice la palabra de Dios, que es el principio del temor de nuestro Señor. Ahí está, en temer herirle a nuestro Dios. Eso es sabiduría. Pero también es aplicar lo que conozco de la palabra de Dios. Esto es sabiduría. Aplicar lo que voy conociendo, si no se quedaría en un vano conocimiento y lo hacemos con amor, porque viene precisamente del Dios de amor. Prudente, ¿cómo estás siendo tú como prudente? Dice en Hechos 18 del 24 al 28, vemos a Apolo, hombre comprometido con la palabra, varón elocuente, poderoso en las escrituras, pero el texto bíblico nos deja con una preocupación, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Él hablaba con vehemencia, tenía ese impacto, estaba predispuesto a servir al Señor, pero él hablaba solamente del bautismo de Juan y nada más. Entonces tenía un conocimiento de las escrituras como ninguno, pero se había estancado. No nos estanquemos, no nos enmarquemos, porque la palabra de Dios tiene un océano de conocimiento maravilloso que el Padre da a todo aquel que se acerca y lee y le pide al Espíritu que le revele estos misterios que guardó para nosotros el Señor, porque eso nos enseña. ¿Sí? Entonces, dice que Aquila y Priscila le escucharon predicar y se dieron cuenta de su problema porque ya intuían, el Espíritu Santo estaba en ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que no le juzgaron, tampoco le corrigieron en ese momento, no le avergonzaron públicamente. Ellos sabían que Apolo enseñaba la verdad y el evangelio, pero que no era suficiente. Entonces había que aclararle y enseñarle todo el consejo de Dios. Es decir, tú tienes
Muy bien el principio, todo, pero te falta completar el programa. Faltó el paquetito completo. Toma, aquí está. Y le enseñaron con el mismo amor que recibieron las virtudes de las enseñanzas del apóstol. ¿Sí? ¿Cómo lo hicieron? Lo llevaron aparte. Tú estás llevando aparte a la gente. A veces juzgamos, prejuzgamos, criticamos, pero no nos ponemos en el plano de esta persona. Debemos convertirnos en mujeres sabias y prudentes, porque ellos lo llevaron aparte, le expusieron exactamente cuál era el camino. Mira, esto es lo que sucede. Y él lo recibió con mucho agrado, la aclaración, valga la oportunidad, que tuvieron que vivir y experimentar. Bien, dice que también ella fue una mujer de servicio continuo. No es que ella dijo, bueno, como está pasando este suceso en la iglesia, en la congregación, entonces doy mi aporte, me inscribo, voy así, puntual, nada más. No, no tenemos un Dios que coge pedacitos. Él no nos da de a poquito. El Señor nos alimenta siempre. Y por eso es que espera un servicio continuo de nosotros, así como ella fue una mujer de servicio continuo. La palabra nos insta en Romanos 16, del 3 al 5. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo le doy gracias, sino que también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad, dice, a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Mire, está hablando de la descendencia espiritual. Está hablando aquí de las generaciones espirituales que el Señor nos da. No nos estanquemos, por favor. Permitamos que esa luz que el Señor nos está dando y nos está alimentando sea siempre de continuo. Si el Señor no vas tú a decir es que como a mí no me ha llamado a hacer tiempo completo, a ser pastora, tampoco me ha llamado a ser líder. No, eso no, el Señor no está viendo denominaciones, no está viendo nombres, no está viendo jerarquías. El Padre ve tu corazón dispuesto a servirle donde sea y como sea. Como quieras, Señor, yo te sirvo y hablo de ti. ¿Puedo prestar mi casa? Por supuesto. Para los que conocen, mi sala no es tan grande, pero recuerdo que hace algunos años aquí celebramos un fin de año y entraron 45 personas en los inicios de Senfol, Redesur, que muchas de las chicas que están conectadas lo vivimos, es esa experiencia que mi corazón se quebranta porque abres la puerta al mismo Dios. Qué maravilloso es saber que siguió a donde le llevaban, al lugar donde el Padre le permitió, abrió su casa. Entonces dice, ¿qué ánimo? Dice, ¿qué ánimo, perdón? Es para cualquier siervo del Señor el tener hermanos que le ayudan en el ministerio en general. La labor del obrero es muy solitaria y siempre está en el foco de la mira. Porque dijo, porque se viste, porque no se viste, cómo camina, porque está así, está triste, está alegre. Por supuesto que si el Señor nos demanda más y tenemos que ser fuertes y seguir avanzando, pase lo que pase, tenemos enfocado. Y de igual manera ustedes como hijas de Dios, como le digo, no hay diferencia. Todos somos hijos amados de Él y todos somos especiales para Él. Y sabemos que no tiene favoritos, pero que te ama de una manera única e individual porque solo Él te conoce. Y recuerde, no toda la gente está dispuesta a echarle la mano a la obra de Dios, pero cuando usted se anima, cuando usted dice, aquí, ¿en qué puedo ayudar? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué soy buena? ¿Con quién tengo que hablar? Quiero crecer, quiero capacitarme. Ahí es en donde empiezas a vivir lo sobrenatural. Ahí creces espiritualmente. La obra necesita realmente de manos. La misma palabra nos motiva a que oremos por los obreros de su mies, porque los obreros realmente son pocos, la mies es mucha. Nos motiva la palabra de Dios a entender así. Dice también que Aquila y Priscila volvieron a Roma y allí siguieron con su labor de predicar el evangelio, seguían unánimes, como vivieron en Corinto, como vivieron en Roma, como vivieron en Éfeso, ellos siguieron de continuo.
y vuelven a abrir su casa para que se reúna la iglesia. Claro, ellos volvieron a la muerte de Claudio a Roma y siguieron en la misma tónica, porque ya está dentro. Si está dentro de ti este servicio continuo, el Señor te va a permitir vivir. Años más tarde, dice Pablo, ya mayor, a punto de morir, escribió una segunda carta a Timoteo, que para aquel entonces estaba trabajando en Éfeso, y le dice, saluda a Priscila y Aquila en la casa de Onesíforo. En segunda de Timoteo 4:19 sigue el apóstol dando el afecto, dando el saludo. Tuvieron tal vez que abrirse, dividirse, pero nunca se perdió ese contacto, nunca perdieron ese llamado, ese sentir de vivir por la causa de Jesús, que somos tú y yo. El resultado de ella somos tú y yo. Aparentemente Aquila y Priscila se habían mudado otra vez a Éfeso porque Pablo pidió a Timoteo que los saludara al igual que a otros de su parte. No se sabe nada más de ellos. Podemos imaginar que no tuvieron hijos porque no se menciona en ninguna parte, o que tal vez ya tuvieron hijos casados, que es otra opción. Pero dice que vivieron para honrar a Dios y no se quejaron por lo que no les pudo dar, por lo que pudo haber sido y no fue. No, vivieron el gozo, porque cuando tú vives el gozo de la salvación, todo lo material, todo eso ya no tiene valor. Sin embargo, el Señor nos suple, nos ayuda, nos mima, nos viste, nos da de comer, pero eso para nosotros es secundario. De eso se encarga papá. Nosotros tenemos en mente este llamado, este servicio continuo. Se considera, dice, que esta parejita fueron maduros espirituales por sus actos y forma de vivir. Algunos estudios también nos comentan que ella estuvo primera en la obra y motivó por su testimonio a su compañero de vida, a su esposo. No sabemos nada más de Priscila, dice, ni de su marido Aquila, ni de cómo murieron, aunque la tradición dice que Priscila murió como mártir, echada a los leones, pero no podemos dar mucha fidelidad de estos datos. Lo importante que esta mujer no se trata de cómo murió, sino de cómo vivió. Vamos a recapitular. Fue una verdadera cristiana y discípula de Jesús. Se apegó a Cristo y a uno que podía enseñarle más de Jesús y a Pablo. ¿A quién se está uniendo usted? ¿A quién se está apegando? ¿Cuáles son sus amistades? Recuerde que las amistades de su presente definen su futuro, con quién usted se está relacionando. Y no estamos hablando de convertirnos en arribistas, porque no se trata de eso. Estamos hablando de un crecimiento espiritual, de un crecimiento emocional, de vivir la vida que Dios nos mandó. Relacionémonos, por favor, con gente que nos instruya, que nos permita crecer para que podamos dar lo mismo a otros, para que podamos ayudar a salir de la tristeza, para que seamos instrumentos en las manos de Dios. Dice que ella ayudó a muchos, por ejemplo, a Apolos a hacer lo mismo, fue fiel a los cristianos hasta el punto de arriesgar su vida por ellos, abrió su casa para la obra del Señor, fue compañera fiel de Aquila. ¿Cómo estás viviendo? Comienza a vivir una nueva vida como una verdadera hija de Dios, dice, y damos gracias a Dios por el ejemplo que tenemos en esta mujer. Priscila, qué hermoso haber compartido, familia, con ustedes este hermoso aprendizaje. Vamos a ver con mi querida Tañita cómo estamos, si tienes listas las preguntas. Todavía tenemos unos minutitos, sí tenemos unas 2 intervenciones y oramos, por favor. Micrófono, Tania querida. Ahora sí. La primera pregunta de la que hablábamos era ¿cómo se refieren otros de ti? A mí personalmente me causó un gran impacto porque yo creo que Tania, no sé, pero yo creo que sería más fácil como escuchar a otra persona, ¿no? Respondiendo esa pregunta. A ver. Mujer sabia.
Ok, ve más fácil, más fácil. A ver, otra, pero no de Una mí, por favor, no Priscila. de mí, de Dianita, a ver. Tú una Priscila Tañita. Mujer de servicio. Ay, qué bien, gracias. Es más fácil escucharle a otra persona, sí. A ver, bueno. De hecho, vemos que Priscila maduró, ¿no? En todos sus aspectos a nivel emocional y espiritual y de servicio. Excelente, linda la enseñanza. ¿Cuánto expondrías tu vida por la obra a Cristo? A ver. ¿Cuánto expondrías tu vida por la obra a Cristo? Todo. Él es mi creador, mi dueño, mi papá. Él es mi todo. Todo. Ahí es cuando, yo creo que cuando sabemos todo lo que Él es para nosotros, la vida, como diría mismo Pablo, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es hermoso también, es un proceso, ¿no? Es un nivel de conocimiento, de intimidad con Dios para nosotros poder entender que todo lo que tenemos y todo lo que hemos recibido ha venido de parte de Él. De Priscila, ahorita le voy a dar la palabra a otro, pero de Priscila quería recalcar algo que oramos en Senfol Red Sur para que esta palabra y esta mujer nos contagie a todos. Me gustó mucho cuando la pastora nos enseñaba acerca de que ella era uno solo con su esposo y los dos estaban unánimes trabajando en el servicio, tenían el mismo pensamiento, las mismas ideas, yo creo que el mismo amor y la sabiduría que tuvieron los dos, porque eran dos, entonces eso les ayudó muchísimo. Ya, a ver, vamos a escuchar otro comentario que no sea el mío. Eso que Tania dice, ¿no? A mí se me dificulta. Mi esposo todavía no está al 100, yo tampoco, pero me gustaría que estuviera ahí al lado. Pero debo esperar el tiempo del Señor. Mientras tanto, yo voy adelante. Y en el Claro. momento que el Señor lo disponga, Él ha visto el testimonio, Él ha visto las cosas como Dios nos las ha presentado, como Dios nos ha sacado, como Dios nos ha ayudado. Y sobre todo en esta Semana Santa, evaluar la gratitud hacia Él, ¿no? Entender todo lo que Él hizo, todo, absolutamente todo ya está hecho, pero poderlo de aquí bajarlo aquí. Sí, me gustó mucho eso, pero también el ser hospedadora, sí, el ser ¿Sí? hospedadora y sobre todo el amor hacia el apóstol, porque uno tiene que amar, ¿sí? A esa persona a la cual uno le da el hospedaje, a la cual uno está conociendo con el amor del Señor, ¿ves? Para no poder juzgar. Con el amor de Él no juzgamos, porque con el amor nuestro somos tremendos, pero es con el amor de Él. Él me da el amor, es con el amor de Él que yo me doy. Sí, y sobre todo el darse, porque ella se daba, ¿sí? Estaba pendiente, porque muchas veces damos, pero no nos damos nosotros, damos cosas, te doy esto, te regalo esto, pero falta que nos demos como personas a los otros, como somos. Ujú. Excelente, claro que sí. Claro que sí. Algo que también tenemos que aprenderle a Priscila es que ella vio que en Pablo ahí iba a hallar un gran maestro y ahí se pegó. Ella estuvo ahí pendiente, los hospedó, bueno, quédese acá porque mientras más cerca esté de esa persona que me puede enseñar, más puedo aprender. Y eso es bueno, también nosotros ver con quién nos estamos relacionando, con quién. Por eso es que no nos pasamos ahí bien uniditas a la pastora Silvia, porque ahí estamos aprendiendo, ¿eh? Eso a ver, algo que también tenemos que, pastora, no le escuchamos. Tiene que ser uno de los dos hospedadores que le activen el audio, creo yo. Algo que también vale la pena recalcar es el hecho de que ella prestó su casa para que se reunieran.
podríamos decir en este tiempo que en su casa había un grupo vida o una célula, porque ahí se reunían a aprender de Jesús. Eso también es un don y un privilegio O una poder. iglesia. Ahí estaba la Ujú. comunidad, la iglesia somos nosotros, ahí estaba la comunidad. Ujú. Así es. Ujú. ¿Ya tiene audio, pastora? No. Ya se la escuchó, Silvita. Vamos a ver. Ahí. Sí. Sí. Sí, ok, gloria a Dios. Bueno, mis amadas, entonces, gracias por este espacio. Vamos a orar en estos segunditos que nos quedan. Amado Señor, Padre Celestial, yo te pido que bendigas la vida de estas hermosas mujeres que nos has traído con un propósito, Padre Dios. Te ruego que de tu presencia, Espíritu Santo, sea derramada desde sus coronas hasta la planta de sus pies y experimenten sabiduría y prudencia. Que les des un corazón hospedador, Señor, con tus siervos y sobre todo actives el ministerio, el servicio al cual a cada una de nosotras nos has llamado para ser instrumentos útiles en tus manos. Yo les bendigo, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.